plataformas digitales. Carlos Pérez, Democracia Regional Patagónica, publicista, comunicador audiovisual. Le doy mucho gusto de saludarlo y de participar, además agradecerle de participar en este debate en Ahora Noticias. Bueno, muchas gracias a Megavisión por dar una tribuna preferente a la Patagonia, a las regiones. Eso es algo que cuesta mucho de disfrutar en política. Normalmente el centralismo, la moneda se come la expresión política de las regiones. Así que muy agradecido por la invitación y esperamos hacer un aporte en el debate para la Gran Patagonia, que obviamente es Aysén, pero también es el sur de los lagos y desde luego Magallanes. Bueno, aprovecho de inmediato para quienes ya se están conectando con nosotros, hacer el llamado, conectarse, hashtag saber elegir, para que estén ahí muy atentos además a este programa. Ok, bueno, yo estoy en mi Twitter, Demo Regional 1, en ese contacto podemos dialogar. Perfecto, muchísimas gracias, lo dejo liberado entonces para que se una al panel. Ya Catalina Evers se está esperando con... Tenemos 4 de los candidatos a senadores por la región de Aysén en esta jornada de debate doble que vamos a tener a través de Facebook. Juan ya los presentaba, pero queremos mostrar acá cuáles son los pactos a los cuales representan y quiénes son. Alejandro Barrientos, de Revolución Democrática, ya lo decía Juan, él estudió en Valdivia y es patrón de Nave Menor, muy interesante, un personaje que sin duda agradecemos su presencia acá. Carlos Chávez también está presente, independiente del Pacto Todos, que también es una plataforma muy interesante que vale la pena conocer también respecto de su funcionamiento a través de Internet. Carlos Pérez, de Democracia Regional Patagónica, es también uno de los candidatos que está presente hoy, vive en la región de Aysén desde el año 1984, y Paz Foitzich, de la Democracia Cristiana, que viene además con este clásico atuendo patagón. La vamos a saludar. Vamos a estar con ella conversando también acá en esta mesa sobre los temas que hoy día preocupan a la región de Aysén, que es una de las regiones con menor densidad de población. Fíjese que hay solo un habitante por kilómetro cuadrado en esta región, que tiene, eso sí, muchos problemas de delincuencia, violencia y drogadicción. Algunas de las problemáticas que analizamos en la siguiente región de Aysén queda en evidencia, además, que acá hay una incidencia directa en la salud mental. ¿Hay algo que no se ha hecho en la región de Aysén respecto a este tema? Bueno, yo creo que en primer lugar estamos frente a una problemática que no ha desarrollado sus 3 ejes como corresponde, es decir, la prevención por un lado, la protección por el otro y en tercer lugar el acceso a los servicios de las víctimas. Yo haría una diferencia entre lo que es violencia intrafamiliar y lo que es violencia de género, porque efectivamente en la violencia intrafamiliar hay maltrato a niños, a adultos mayores, es un problema de familia. Por lo tanto, esta fragmentación que se sugiere aquí se da también en la legislación, y nosotros quisiéramos proponer una legislación que sea más integral, que trate la problemática de la familia en su conjunto, por un lado. Por otro lado, falta también un trabajo a nivel local, desarrollo de redes locales, porque no es lo mismo vivir en La Junta o Islas Huichas que vivir en Santiago. En La Junta o en Islas Huichas el servicio público está representado por la posta, por carabineros, por la escuela. Por la ronda médica. Por la ronda médica. El factor de la conectividad afecta. Influye absolutamente, y por eso es que nosotros luchamos tanto por el tema de la descentralización, por tener competencias en las regiones que se requieran. Hemos peleado durante el año pasado finalmente que se abra la posibilidad de tener duplas psicosociales en terreno, que va a permitir efectivamente estar atentos, generar esta red entre las familias que tienen problemas de violencia intrafamiliar y el sector de la salud, el mismo Servicio Nacional de la Mujer. Entonces hay una tarea obviamente que tiene que seguir profundizándose. Sí debo destacar que respecto de la autonomía económica, por ejemplo, se ha logrado avanzar. La presidenta Bachelet ha aumentado la cobertura en más de 1000 cupos en salas, cunas y jardines infantiles en la región de Aysén. Hay un avance respecto de eso, pero como somos una región que tiene una alta ruralidad, también hay una dependencia emocional fuerte que hay que trabajar. Muy bien, muchas gracias, Paz. Les vamos a pedir a todos que pongan su teléfono celular en silencio, por favor, para que podamos continuar sin ninguna interrupción con esta conversación. Es el turno de Carlos Pérez, también para que exponga su mirada, su propuesta quizás, para terminar con la violencia intrafamiliar en la región de Aysén. Mira, yo creo que aquí lo que tenemos nosotros en Chile, porque no es justo hablar
de esta situación tan compleja a partir de Aysén. Porque esa no es la realidad, eso sería engañar al país. Aysén no es la única expresión de un problema que es social. Y es un problema que tiene que ver con la educación. Todo lo que sea legislación, lo que sean programas de atención médica, son prestaciones que llegan una vez que ya el hecho que queremos evitar sucedió. O sea, aquí el énfasis tiene que estar en la educación, porque efectivamente tenemos un problema de entender las relaciones de pareja, de entender la vida de familia, de entender el rol de la mujer, entender el rol del hombre, porque esto también es parte de una expresión que le falta desarrollo. Pero hay un dato concreto y es que hay más denuncias en la región de Aysén y el caso de Návila Rifo es sin duda un símbolo para todo el país. Yo creo que efectivamente es un caso muy triste, muy lamentable, que es acompañado por una legislación rara, porque es una legislación antigua que por una triquiñuela, digamos, de abogado, permite a una persona que cometió algo tan feo, tan grave, tan siniestro. Por supuesto que nosotros no queremos estigmatizar, claro, pero ciertamente es un problema a nivel nacional. ¿Cuál es su propuesta? Mira, la propuesta es educación. Todo lo que sea prevención, lo que sea comprender las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, el manejo de las emociones, el manejo de las frustraciones, es un tema del colegio, desde la primera educación. Es muy difícil que el Estado le vaya a cambiar la mentalidad a un señor de 50, 60 años que se formó en otro estilo. Yo estoy de acuerdo con las políticas estatales asistenciales y posteriores una vez que se produce el hecho, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy de fondo en los programas educativos. Yo creo que ahí estamos fallando. Hay que incorporar al currículum el tema de violencia en general. Yo creo que eso es fundamental y no desde pasados los 12 años, sino desde el primer momento. Esto no es un problema policial, esto no es un problema policial, esto es un problema sociales social. Y preguntas que tienen que ver básicamente con el desarrollo de las zonas extremas. Miren esta pregunta que nos manda Felipe Candia. Él habla del PETSE, que es este plan de desarrollo en zonas extremas, y que en Aysén ha sido una política pública de un gran impacto positivo, dice él. ¿Es posible crear un PETSE de largo plazo? ¿Con quién comenzamos? ¿Carlos Pérez? Sí. Adelante. Mira, yo quisiera hablar desde una experiencia, digamos, en el tema del Ministerio de Planificación en su época, hoy día Ministerio de Desarrollo Social y Desarrollo de Zonas Extremas. Yo tengo una mirada crítica. Puede ser impresionante desde el punto de vista de la gestión pública si uno compara la cantidad de dinero que se empieza a llegar. Pero de todas maneras estamos frente a un déficit. O sea, no logra hacer despegar a la región estratégicamente. ¿Pero qué falta para poder llevarse mejores ejecutivos? Es que ¿sabes lo que pasa? Que aquí hay un problema que es de fondo. La región, la Gran Patagonia, hablemos de la Gran Patagonia, que es el sur de los lagos, Aysén y Magallanes, tiene en la mirada del Partido de Democracia Regional Patagónica un destino como reserva y alma ambiental de Chile y de la humanidad. Si existiera voluntad política de los gobiernos, de las autoridades, de tener esa decisión, todo lo que se invierte tendría que ir en función de desarrollar de manera efectiva una gran industria del turismo ambiental. Esa decisión en Chile no existe porque Aysén tiene 635.000 hectáreas solicitadas por empresas mineras que quieren hacer explotación minera. Esa decisión no existe porque la intendenta del gobierno anterior aprobó sin estudios de geología una central, una represa gigantesca, pero esta es una trenza. No hay que echarle la culpa a la pura derecha. Desgraciadamente, los gobiernos de la izquierda tradicional, a la hora de los que hubo, son monoteístas con la derecha, creen en lo mismo. Primero la plata, segundo el medio ambiente y después inventan programas sociales. ¿Y cuál es su propuesta? Mira, la propuesta nuestra es que primero la ciudadanía, la gente de Aysén, acuerde un programa de desarrollo donde queda establecido con unidad de criterio todos los actores políticos que vamos a hacer un intento serio por ser la capital mundial del turismo ambiental de la humanidad y de Chile. Si tenemos esa decisión, vamos a volcar todos los recursos, que no son pocos, en una mirada estratégica. Esa es una decisión política, como bien decía tú. Esa decisión política hoy día no existe. Muy bien. No existe. Gracias, Carlos. Paz, no concuerdo en absoluto. Quiero preguntarle a usted por lo mismo, porque usted fue gobernadora de Aysén. Sí. Mire, es fácil cuando uno tiene todas las comodidades el poder plantearse de esa manera,
pero estamos hablando de una región que tiene un déficit en infraestructura tremendo. Estamos hablando de localidades que todavía no tienen alcantarillado, agua potable, y no podían tenerlo porque simplemente la rentabilidad no nos daba. La presidenta Bachelet comprometió este plan de zonas extremas con una mirada distinta. Somos una región que tiene 100 años de historia, una región joven. Por lo tanto, tenemos muchos déficits en infraestructura y este plan nos ha permitido ir nivelando la cancha. Obviamente yo creo que esto debe convertirse en una política nacional que justamente trabaje con las regiones con una mirada distinta. No podemos seguir pensando Chile desde el centro, sino que tenemos que darle la oportunidad a las regiones. Pero el plan de zonas extremas ha sido un tremendo aporte, y pregúntele a la gente de Puyuhuapi, la gente de Tortel, que hoy día va a tener alcantarillado. ¿Esos recursos los administraba usted como gobernador? No, los administra el gobierno regional, y a través de la Subdere se generó una cartera de proyectos que tuvo participación ciudadana. Los propios ciudadanos dijeron cuáles eran sus prioridades. Tenemos una región que todavía no se conecta con Chile, por lo tanto hay un déficit tremendo en conectividad interior también. ¿Y pasa solamente por eso, por conectividad, por infraestructura? No, es que primero, para que nosotros podamos pensar en tener el desarrollo en otras materias, también tenemos que tener una infraestructura básica que no estaba. Y hoy día estamos recuperando este primer paso, diría yo, para que luego, y coincido con usted, sí, de que el turismo es una tremenda oportunidad, uno de los ejes de desarrollo. Y Carlos lo hayan tocado. Democracia Regional Patagónica, que se funda en Coyhaique, inspirado en gran parte en la obra regionalista del senador Horvath, lo que busca es que cambie el régimen presidencial de Chile hacia un federalismo atenuado o un parlamentarismo atenuado. O sea, nosotros creemos que la raíz de la nueva organización, la gran revolución de Chile, es dejar el tema presidencialista centralista. Esa es la razón de ser de Democracia Regional. Y todo lo demás que estamos discutiendo de políticas públicas de desarrollo, lógicamente van a tener un espacio. Pero si no cambiamos el régimen político presidencialista, si no hacemos un cambio constitucional, la verdad que nos vamos a estar dando vuelta por la periferia del problema. Carlos, bueno, a propósito de lo que señalaba la candidata Paz, interpelando o buscando quizás la contraparte en el candidato UDI, David Sandoval declinó a participar en este debate. De todas formas, en la próxima ronda vamos a tener a candidatos de la coalición. Pero de todas formas es importante decirlo porque claramente a esta ronda de conversación han sido todos los candidatos invitados. Bueno, y acá están los nombres de ustedes cuatro en esta pecera. Bien, ahora nuestra sección Fuego Cruzado. Fuego Cruzado. Pensamos muy distinto. ¿Saben cómo funciona esto? Sí. Se tienen que interpelar. Ya, Entre ustedes, yo saco un nombre y ustedes eligen a quién interpelar, o si es que quieren hacer alguna pregunta, no puede ser evidentemente de su mismo pacto y tampoco de su mismo partido. Así que no voy a mirar y voy a sacar. Ahí comienza Alejandro Barrientos. Usted decide a quién interpelar en esta sección Fuego Cruzado. ¿Puedo hacerlo a todos? ¿A todos? ¿Se puede a todos? No, puede ser solamente a uno, Alejandro. Nos falta ¿Quién tiempo. quiere responder? ¿Tú? Sí, ¿Va a ser una encantado. pregunta abierta? Una pregunta para todos, en realidad. Sí, está bien. ¿Tú estás de acuerdo con que en este país es urgente y necesario una asamblea constituyente para una nueva constitución? Hay solo 2 minutos de respuesta. Yo estoy de acuerdo. Podemos discutir la formalidad de la Asamblea Constituyente, porque es un título general, Sí. pero estoy completamente de acuerdo. O sea, democracia regional se basa justamente en hacer un traspaso de esta democracia representativa del siglo pasado hacia una democracia con mayores grados de participación directa de las comunidades. Por eso nos llamamos democracia regional, no podríamos estar en contra de algo así. Claro. Tenemos que discutir ¿Y la Paz, definición. tú estarías de acuerdo con eso? Absolutamente. Absolutamente. Participé del proceso constituyente muy activamente, tú también nos conocimos ahí, y creo que estamos al debe con los resultados. La gente se entusiasmó con la participación, y yo creo que también nosotros tenemos una responsabilidad como futuros legisladores. Siento que igual dejamos de lado la participación ciudadana. En algún momento las personas son electas, por ejemplo, y nunca más se les considera la opinión. Y aquí es necesario que cambiemos eso, cambiemos Paz, la Constitución Paz, ¿por qué? de una vez por todas. Paz, ¿por qué el señor Jorge Burgos, que fue un opositor a la Asamblea Constituyente y le cambia la Constitución de tu partido, Ujú. en aquel entonces, por ejemplo, se opuso? Él
tendrá sus razones. Hubo gente que dijo que sea, no la estábamos col- preparados, pero yo estimo que hoy día la sociedad tiene la madurez suficiente y todos sienten que estamos en una especie de zapatos chinos en que no podemos avanzar en muchas temáticas que es necesario que podamos hacer a través de una reforma o una nueva constitución. No es el único, Jorge Burgos, dentro del gobierno que se opone a una asamblea constituyente, porque es un temor, no sé por qué, yo creo que existe una especie de como terror a la decisión del pueblo. Yo creo que la hay que ciudadanía cambiar. es sumamente sensata ¿Sí? a la hora de tener que decidir sobre su vida, pero acá existe una especie de terror, tanto de la derecha como también, lamentablemente, de ciertos sectores, de la mayoría, no todos, evidentemente. En el sector que yo represento, estamos todos por una asamblea constituyente. Muy bien, les quiero insistir en que es solo uno el candidato que debe ser interpelado, ya, Alejandro. perdón, disculpa. Dejamos pasar esta modalidad por esta oportunidad, pero es uno solo el que debe Fuego responder. cruzado. Gracias por tu respuesta. Muy bien, comienza ahora Carlos Pérez Osorio. Es su turno para interpelar, 2 minutos tiene su contraparte para responder. Mira, yo voy a hacer una pregunta general. No, y- uno solo. De que verdad que uno conteste el solo. que quiera. Son las reglas de este debate, Bueno. así las han aceptado también sus propios Mira, comandos. está muy bien. Paz. El problema que tenemos que discutir para generar desarrollo en las regiones son definiciones estratégicas gruesas. Ya hablamos de que nos interesa cambiar el régimen presidencial por un régimen federalista o federalismo atenuado o parlamentarismo atenuado con capacidad de decisión de las comunidades, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Pero en el caso específico de Aysén, tenemos que hacer una definición que es de fondo. O somos el botín, el tesoro de la gran minería que tiene inscritas 635.000 hectáreas, con los votos de la democracia cristiana, con los votos de la izquierda, porque en eso son una trenza perfecta, ¿ya? Si tú analizas el comportamiento del diputado Linco, de doña Pilar Cuevas, de la ministra actual de Minería, todos apuntan y reman exactamente para el mismo lado. Entonces, la pregunta, ¿tú crees que tenemos que cerrarle la puerta a la gran minería invasiva, extractiva, que nos arruinaría la región desde el punto de vista ambiental? Yo creo absolutamente que cualquier proyecto, megaproyecto que arruine la calidad ambiental de la región y del país debe cerrarse la puerta. Yo soy partidaria de avanzar en el tema de licencias ambientales y sociales para las actividades productivas de la región y también para el país. Si nosotros tenemos una tremenda oportunidad de producir energía. Yo lamento, por ejemplo, en el tema de Hidroaicén nos quedamos en el cono sin represa y no le dimos espacio a debatir todo lo que es generar energías alternativas, por ejemplo, y que es una tarea pendiente que podemos hacerla absolutamente real. Tenemos maremotriz, tenemos geotermia, un estudio de la Universidad de Chile que habla de las posibilidades de la geotermia solar, eólica, y por lo tanto podríamos producir energía. La pregunta es ¿para qué? ¿Ya? Y en ese para qué yo creo primero para la gente, para mejorar la calidad de vida. Segundo, para un desarrollo endógeno que se sustente en el tiempo porque tenemos una responsabilidad también con las generaciones futuras. Nosotros no podemos seguir en un escalón extractivista. Hoy día, bueno, aprovechamos de saludar a nuestros pescadores artesanales que dieron una batalla y que nos demostró que unidos la región representa un peso importante y que dio una batalla y hoy día para detener ese famoso decreto que de la ley Reineta. Entonces, creo que hoy día nosotros, los que estamos aquí, los que van a ser electos parlamentarios, los que vamos a ser electos parlamentarios, tenemos que generar una fuerza regional importante y me parece muy bien el tema de la colaboración con las demás regiones. Creo que ahí hay una instancia importante, pero la colaboración entre nosotros. Elegimos 5 parlamentarios, 3 diputados y 2 senadores que tienen un peso y nosotros lamentamos, yo particularmente como hija de la Patagonia, lamento que pocas veces nuestros parlamentarios se reúnen para trabajar en conjunto. Paz, Necesitamos... Muy cortito que ¿Te puedo preguntar algo? Mira, es súper importante este tema porque las contradicciones de la voluntad política centralista son evidentes. O sea, lo que dice la democracia cristiana a nivel nacional, lo que hace el gobierno a nivel central, es exactamente lo contrario a tu inquietud ambiental. Entonces, es importante que las regiones tengan autonomía Las farmacias política. son un ejemplo, porque en realidad ocurre lo mismo con las estaciones de servicio, con los servicios en Pero general. es que el problema de fondo es que este país está estructurado como un negocio, como una economía de mercado. Y los empresarios invierten donde hay compradores concentrados. Pasa con las redes de telecomunicaciones. Exacto. En la zona rural
a la gente o no tiene o le cuesta más caro. Ahora, esta es una historia muy antigua. La Patagonia tiene una historia triste. No se olviden ustedes que más o menos desde la altura de Osorno, cruzando el Atlántico, la Patagonia suratlántica se pierde por esta misma ceguera que hoy día estamos discutiendo. Se perdió la Patagonia chilena suratlántica porque la economía de mercado optó por la explotación coyuntural extractiva del salitre. Y ahí se pusieron los amigos de la derecha de siempre, que han pasado generaciones, pero más o menos piensan lo mismo, y esa historia sigue. Entonces, el estatuto de la Patagonia, la macro Patagonia, es una necesidad. Gracias. Y por esa razón, nunca el mercado va a tener farmacias donde existe poca gente. Necesitamos una mirada de soberanía efectiva. Soberanía efectiva. O sea, tenemos que pensar Chile y pensar la región desde una mirada estratégica que es distinta. Todo no parte del de la mercado. base, según ustedes cuatro, de cambiar la Constitución. Y el Se modelo, tiene que expresar en eso. Se tiene que expresar en eso porque si no, no tiene sustento. Yo me alegro mucho. el modelo concentrador. Claro, yo me alegro porque- mucho de que en esta conversación esté el tema central porque esta es la solución del problema. Sí. La ¿Tú piensas solución, lo mismo, Carlos? la solución comienza ahí. ¿Cómo? ¿Tú piensas lo mismo también? Yo no tengo miedo a las modificaciones. De hecho, yo pertenezco a la plataforma, ¿no es cierto?, de todos.cl, Correcto. que es la nueva forma de hacer política, que suban las ideas a las personas y nosotros en base a esa idea. Es más, si yo soy electo, voy a colegislar con los gremios, con las personas allá. Yo propongo esa nueva forma de hacer política. Yo Muy bien. vengo... Nos de falta forma- la respuesta Sí. de Paz respecto a ese Sí, tema. bueno, pero también no solamente se trata de la farmacia, nosotros tenemos un modelo concentrador intrarregional y yo fui gobernadora de Aysén y puedo decir que hoy día la realidad de Coyhaique dista mucho de la realidad de las otras comunas. Incluso de Balmaceda. Sin Eh, duda. En Coyhaique se concentra toda la burocracia, está todo el sector público, por lo tanto el nivel de vida que se tiene es infinitamente superior al resto de las comunas. En el resto de las comunas la gente trabaja en empleos privados que obviamente son de muy bajo monto. Y también hay falta de instrumentos de emprendimiento Ahora, el Estado para sigue poder siendo el desarrollar. principal empleador Sigue en la siendo región. el principal empleador Lamentablemente. y por lo tanto teniendo, y eso tiene con el otro tema, que mucha relación con el otro tema que viene después, que tiene que ver con la educación y para qué educamos. Yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es definitivamente ir avanzando en los temas de descentralización y una buena oportunidad esta agenda de descentralización y ese compromiso tiene que partir de nosotros también. Es decir, tal vez no vamos a poder transformar todo en un minuto, pero sí tenemos que ir dando pasos certeros respecto a este tema. Yo creo que el modelo de mercado está instalado en una región que no le cabe ese modelo porque ¿Se han somos una sobreexplotado región. los recursos? Se han sobreexplotado los recursos en la región de Aysén, teníamos una tremenda oportunidad con el erizo, con los recursos pesqueros y no ha sido posible que quede instalada ya capacidad productiva. Hoy día yo me alegro de que hay un movimiento social y por eso tampoco me preocupa mucho lo de las farmacias porque también hay medicina alternativa y se está desarrollando, la gente está estudiando y está poniendo medicina alternativa que es una tremenda oportunidad. Sí me preocupa el tema de la descentralización regional, o sea, de una vez por todas tenemos que mirar el territorio en su conjunto y ver cuáles son las potencialidades. ¿Podría venir un nuevo movimiento social? Ya que tú lo mencionabas. Podríamos cambiar la pregunta. ¿Cuál fue el aporte de cada uno de nosotros al movimiento ¿Cuál fue la social? conclusión de ese movimiento social? Bueno, ¿saben qué? Lo vamos a Yo conversar creo luego que del ese análisis. movimiento social fue una expresión auténtica, legítima, y nosotros como Partido Democracia Regional tuvimos la suerte de contar con actores muy importantes que nos ayudaron a fundar el partido, porque hubo gente del movimiento social que dijo, mira, hay que pasar a una expresión política, hay que tener un partido político. Esto no se soluciona con marchas. Bueno, de ahí surgió Iván Fuentes. Bueno, pero él nunca estuvo en Democracia Regional, pero Honorino Angulo... Pero llegó al Parlamento. Bueno, pero apadrinado por otro partido y ya sabemos lo que terminó. Entonces, el tema es el siguiente. La acción social tiene que pasar a acción política, organizada, local, partidos regionales, partidos que convocan a su gente, que reencantan a su gente con la política. La política está muy desprestigiada. Cuesta un mundo juntar las firmas, cuesta un mundo que la gente milite, pero es un trabajo que hay que hacer y la única forma que se valide es con democracia regional, democracia local, democracia comunitaria. Que ¿Los la gente ayseninos quedan participe. conformes con los acuerdos luego del movimiento? Mira, yo por lo menos creo que hubo mucho de, como lo hacen todos los gobiernos, tienen capacidad de muñequear y hacer grandes Porque hubo declaraciones ministros en comunicacionales. terreno. Claro, pero a la hora de los que hubo, de alguna manera los problemas un poco como que se van eternizando
porque como bien decía Alejandro, falta el tema de fondo. O sea, la decisión política de fondo es una nueva mirada constitucional, una nueva mirada de política de desarrollo regional. Sí, y en el caso de la leña, al final parece que la leña terminó Fíjate, subiendo mucho más con yo, este yo, famoso yo quería, subsidio. sí, la leña está pero por el cielo. Yo quería decir algo un poquito distinto respecto a este problema. El movimiento social ha influido incluso en este debate. Es la razón por la que hay ausencias acá. ¿La de David Sandoval? Evidentemente, la señora Pilar Cueva, no sé si vendrá al otro Viene programa. el próximo programa. Bueno, próximo- yo pensé que iba a venir para acá. El movimiento social es la expresión genuina de la movilización del pueblo. Fíjese que el hospital de Aysén se lo debemos en gran parte a la movilización social. Imaginémonos por un segundo si la democracia existiera realmente en este país, si hubiera una participación ciudadana, si la política fuera el medio o la correa de transmisión de las decisiones ciudadanas, todas las cosas que cambiarían. Yo estoy de acuerdo con partidos regionalistas, pero también para que un partido sea regionalista, que en algún momento a lo mejor en un país federal sí va a ser importante, hoy día lo que necesitamos es un movimiento nacional para derrotar la constitución política del Estado heredada de la dictadura, que en mi concepto, más que una constitución, es un bando militar que ha sido impuesto y ha sido mantenido durante 27 años. Todo esto de la violencia, de todos estos problemas, tienen en fondo de cuenta un origen allí, en el ADN de la República. Y si nosotros cuando derrotemos ese leviatán, ese monstruo, entonces va a comenzar la solución. No es que sea la solución al problema, va a comenzar la solución. Lentamente, con el trabajo de todos nosotros, el trabajo de la comunidad, en un Estado democrático verdaderamente, y vamos a poder ver la luz al final del túnel, recién. Mientras tanto, todas estas promesas o estas intenciones son cosas del corazón, buenas nomás. Paz, ¿sirvió para visibilizar la región, los problemas yo quiero que decir ocurrió en algo. 2012? En el gobierno de Piñera no se respondió a las expectativas que tenía el movimiento social y obviamente esto fue una explosión, un estallido que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. La presidenta Bachelet toma los acuerdos del movimiento social e impulsa los temas como la universidad, por ejemplo, la universidad pública, que hoy día está funcionando en Aysén. Tenemos que fortalecer esa universidad. Yo sé que no es tal Es una vez... demanda histórica esa. Claro, una demanda histórica, acuérdate. pero que ningún gobierno la había tomado. Ah, sí. Y por lo tanto, yo que soy una hija de esa región y que tuve que salir y desarraigarme de mi familia sin haber salido nunca de la región a estudiar, sé lo que significa y los costos cuando no existía ninguna forma de poder pagar la universidad desde el Estado. Entonces, hoy día tener una universidad en Aysén, pública, con casi el 80% de sus alumnos con gratuidad, es un tremendo avance. Pero más allá de eso, yo tampoco creo que esto sea privilegio de los partidos regionales. Yo creo que los que estamos en política estamos para transformar cosas. Y yo estoy convencida que desde donde estoy, desde la militancia de la democracia cristiana, donde me he reencontrado con mi partido, porque también fui crítica en algún momento de cómo estaba el duopolio y no teníamos espacio para poder tener nuevas ideas en política. Hoy día creo que también nosotros podemos contribuir. Ese es el cambio que tenemos que provocar. Desde el duopolio. Desde el duopolio. No, hoy día no existe desde el ¿Qué es lo que existe hoy duopolio, día? porque hoy día estamos todos aquí. Hace 8 años pero- hubiera sido pero los gobiernos Mira, de impensable varias poder veces, competir mira, así. Es importante decir una cosa a la ciudadanía. Este año es primera vez que vamos a tener un sistema no binominal. Exactamente. Llegó primera vez. la hora de que usted no está obligado a votar por los mismos. Esta es la oportunidad. Y usted decidió refichar. Sí, reficharme. Mira, Y perdón. justamente a eso voy. Tenemos hoy día el fin al binominal, obra de este gobierno, que nos permite estar... Obra del pueblo, pero- de la obra- presión popular. Sí, pero nosotros nos No permite hoy concretamos día... el tema de la demanda de lo que pasó bueno, en el movimiento pero nos social, o si estamos en permite, tema político. sí, ya, pero nos permite estar hoy día sentados discutiendo con diversidad de opiniones y eso me parece muy válido, muy potente para la democracia. Yo no sé si se cambió el sistema binominal porque hoy día tú tienes que ganarle a la lista. En este caso, los independientes están en la misma situación. Mira, y de todas maneras, No, no es- de todas Es un maneras, avance. de todas maneras es un avance. Sí, por supuesto. Claro, es Por un supuesto avance. que es un avance. Ahora, el punto oye, es que, sin entrar Paz a hacer cuestionamientos personales, porque no me corresponde, tengo la mejor opinión, pero yo creo que uno tiene que actuar con consecuencia. O sea, hay instrumentos políticos partidarios que hoy día no son capaces de enfrentar esto que nosotros queremos. O sea, si tú me dices a mí que el centralismo del Partido Socialista, que la democracia cristiana con su senador que salió
arrancando con el diputado que salió arrancando, son el instrumento del futuro de la Patagonia, yo me temo que no. Yo creo que desgraciadamente ahí hay un hecho palpable de que lo que viene algo... Ahora, lo mismo si uno mira, por ejemplo, a la intendente, al señor Sandoval. Ellos no tienen ningún testimonio de respetar ni el medio ambiente, ni el cambio constitucional, ni la asamblea, ni el movimiento social. O sea, hay que hacer opciones. Y en esta elección, los patagones tienen que abrir los ojos y saber que aquí hay amenazas grandes. Las hidroeléctricas no estaban pensadas para dotar de luz económica a los patagones, están pensados para energizar la gran industria extractiva del oro. Glencore, que es una gran transnacional, es la dueña de Río Cuervo, ¿ya? Y autoridades de este gobierno fueron los lobistas de Glencore. Hay una señora que fue nombrada por la presidenta Bachelet, que es la asesora legal de Glencore. Hoy día. Bueno, Carlos, entonces, sin duda por que favor, el tema de abramos los los derechos ojos, de agua, aparte de la abramos salida los de ojos. Arrancando, y yo en eso quiero destacar la labor que cumplió el senador Walker, y él mismo explicó sus razones, y me parece absolutamente destacable de que un parlamentario con una tremenda trayectoria dé un paso al costado y dé el espacio para que otros puedan ¿Esa es la razón por la que él decidió no repostular? Él decidió no repostular porque ya llevaba bastantes años en el Congreso y decidió oxigenar también, y yo creo que en eso hay que Parece que respetar todos piensan lo mismo. la vida familiar de las ¿No, personas. Carlos? Y yo creo que ahí no hay cuestionamiento en ese, o sea, no me gusta cuando se utiliza el término salir arrancando, porque no es eso precisamente lo que ocurrió. ¿Pero a qué se- o sea, a qué se refería usted? Mira, sin ánimo de ofender a nadie, pero con un escándalo en las boletas, con las pesqueras. Este señor que fue el alma de Aysén, ¿ah? Don Iván, hoy día lo sacan poco menos que escondido y lo llevan de candidato a diputado aquí en una comuna popular de Santiago. La gente no es tonta. La democracia cristiana es un partido en crisis y yo lo siento mucho. Es un partido en crisis. o un partido que se está reencontrando con sus Mira, principios no, y valores, y estamos aquí yo- de frente a la ciudadanía Yo creo que tú estás dando la cara y eres entregando, muy valiente. entregando nuestro mensaje y nuestras convicciones, que tú- porque no vamos a defender bien. convicciones ajenas, Claro. vamos a defender Paz, lo que nosotros Carlos, pensamos. vamos a dar pie ahora a nuestro fuego cruzado en esta última etapa de Saber Elegir. Fuego cruzado. Yo quiero ver. interpelar o preguntar más bien a Carlos Pérez si estima de que estamos preparados para este sistema pseudo federal o semifederal, y qué alcances tiene esto. ¿Cómo lo ve? Me interesa ver el desarrollo de esa propuesta. Perfecto. Mira, aquí hay un fantasma centralista desde los tiempos de la colonia. Y se convirtió en una especie de idiosincrasia de la política. Hay una concentración de la decisión política y que siempre con fines comerciales y tangencialmente con fines sociales y de desarrollo. Porque, o si no, Chile sería Estados Unidos y Estados Unidos sería Chile. O sea, algo pasó en el tránsito de la historia. Usted es una académica, una profesora que entiende muy bien el tema. Y nosotros tenemos que romper ese círculo vicioso. La única forma que tiene una democracia de superarse a sí misma es con más democracia, con más participación. Nosotros apelamos a un regionalismo comunitario, a una participación de las comunidades, única forma efectiva de control social de la gestión de la cosa pública. No es cierto. Pero respecto de las instituciones, porque eso lo comparto plenamente. Bueno, es se decir, generan las instituciones para que respecto de sean las instituciones, adecuadas. hay una... En el proyecto de descentralización está el tema de la ley de responsabilidad fiscal. Sin Hay duda. hay un tema tributario porque todo esto cuesta. Entonces, Mira. ¿cómo se sostiene, digamos, una Mira, región con autonomía política y también... No estamos hablando de autonomía política, estamos hablando de un espacio mínimo Eso para es que lo se que pueda quiero, desarrollar. ya. No estamos hablando de un federalismo a loca, Ya. estamos hablando de una región que está De siendo un tránsito. asfixiada, acogotada en buen chileno, por el centralismo, y que no le permite poblarse y no le permite desarrollarse. Ya, pero lo está no le planteando permite superar para la macrozona. macrozona, no para una situación de país. No, estamos hablando, nosotros como democracia regional, lógicamente que nos interesa la macrozona patagónica austral. ¿Ya? Queremos hacer una convocación, una convocatoria a todos los actores, desde el sur de los lagos hasta Magallanes, a pensar
en lo que Carlos ha planteado, que coincidimos plenamente en la macrozona austral, y generar una estrategia de soberanía Ya. efectiva. Pero es más como una estrategia, más que pensar en una ley, digamos, de que le entregue... Muchas leyes tienen que bien, acompañar ya, el ok. instrumento, muchas leyes, pero las leyes las tiene que hacer la gente, Sí. no Santiago. Perfecto. Ya que utilizan tanto Facebook, lo hemos conversado acá en reiteradas oportunidades a propósito de la evaluación, vamos a ver cómo estuvo el comportamiento de los candidatos según los usuarios. Ahí está Alejandro Barrientos con un 4% de las preferencias, Carlos Chávez con un 30% de las preferencias, Carlos Pérez con un 13% de las preferencias y Paz Foitzik con un 52% de las preferencias. Obtiene además la mayoría de las Hay más gente opiniones. Vamos a partir ahora con el cierre de este debate, saber elegir más gente senadores para tuiteando. Chile, con 30 segundos para que cada uno de los candidatos exponga sus palabras o llame a sus votantes a participar en la Cámara de Elecciones para que le hable a su electorado. Bueno, amigos patagones, originalmente aoniquén, ¿cierto? Los mapuches los llamaron tehuelches porque eran gente bravía, eran Eso gente los que no patagones. se doblegó. Y yo los llamo a abrir los ojos. La coalición regionalista verde del Partido Democracia Regional Patagónica los llama a abrir los ojos y a no caer en apoyo a esta trenza materialista de la vieja izquierda y de la vieja derecha. Si ustedes analizan la historia parlamentaria, los proyectos ambientales de la región de Aysén, Muy bien. se van a dar cuenta que el señor Alinco y la señora Cuevas han tenido unas coincidencias casi escandalosas por ser cariñosos. Entonces, por favor, Muy bien. abran los ojos y voten por Democracia Regional Patagónica y atrévanse a creer en ustedes mismos. Muchas gracias, Carlos.